interrupción de los vínculos. Y por otro lado, digamos, como en esta doble cara que tiene, podemos sentir temor también a justamente vincularnos presencialmente, ¿no? Nos contagiamos si no respetamos las medidas de seguridad, si no mantenemos la distancia. Es decir, que el contacto se nos vuelve aún peligroso. No solo las medidas de cuidado que implican el distanciamiento. Otro factor a tener en cuenta es que justamente ya sea por las medidas de aislamiento o de distanciamiento, las ceremonias de duelo o se han suspendido completamente o han cambiado en su dinámica, que para nuestra cultura y para cada cultura tienen un ritual especial. Bueno, esas diferencias también es algo a tener en cuenta porque el proceso de duelo se iniciaría diferente. Hemos perdido los espacios de socialización secundaria, es decir, quedamos en nuestro propio núcleo familiar, sea que estemos viviendo con alguien o si no, solos y solas. Bueno, conocer personas nuevas estaría resultando mucho más difícil que antes de la pandemia. Aparece también la sensación de pérdida de libertades por cuarentena, y en esto como ese juego que aparece entre las libertades reales, digamos, es decir, tenemos restricciones, pero no hemos perdido las libertades, sentimos que las perdemos. Hay cosas que podemos seguir haciendo, pero se aparece como más presente la sensación de pérdida de libertades. Por otro lado, y que esto es clave, la sobreexposición a información inadecuada o sobreinformación, la confusión, y que esto se denomina infoxicación, es decir, intoxicación por información. Por un lado tenemos informaciones que son claramente malintencionadas, digamos, o que tienen alguna intención de desinformar o de generar confusión. Pero por otro lado, justamente al ser un evento nuevo, este virus, hemos ido transitando informaciones que fueron contradiciéndose a medida que el avance científico justamente fue avanzando, que la ciencia fue avanzando. Si nos remitimos al principio de las medidas de bioseguridad, se desaconsejaba el uso de tapabocas cuando hoy sabemos que es una medida esencial de protección. Entonces, sin intención de generar confusión, se terminó generando confusión. Y esta crisis en particular es masiva, es global. Entonces, el malestar es generalizado, que ese es un factor bien específico de esta situación de crisis en particular. Todos estos factores los tenemos que tener en cuenta porque a la hora de acompañar a alguien es necesario que cuando escuchemos avalando, reconociendo lo que el otro siente. Entonces, frente a eso, esto nos va a ilustrar por qué la persona se puede sentir como se está sintiendo. ¿Dónde aplicar primeros auxilios psicológicos? Bueno, en este momento, por pandemia, vamos a hacerlo desde nuestras casas, lo vamos a hacer de manera telefónica, recurriendo a cualquiera de las posibilidades, es decir, puede ser un llamado, puede ser mensajes de texto por WhatsApp o plataforma deseada, o mensajes de voz, digamos. En eso no hay restricción. Idealmente deberíamos intentar emular lo más posible lo que sería una conversación personal, pero también va a depender mucho de la receptividad de la otra persona. Y en eso vamos a ver más adelante la importancia de ser respetuosos y respetuosas. En otro contexto, en otras crisis, lo que tenemos que garantizar es que sea un espacio seguro. Es decir, si yo voy a aplicar primeros auxilios psicológicos en una zona de derrumbe, me tengo que alejar de la zona de riesgo y peligro de derrumbe. Voy a tener que buscar un espacio que no ponga en riesgo nuevamente a la persona y
justamente voy a, de esa manera, propiciar la calma. Vamos a intentar que la conversación se dé con cierta privacidad. Y esto, en una situación como la del derrumbe, vamos a tratar de encontrar un espacio más aislado en el que podamos comunicarnos solamente entre quien está aplicando primeros auxilios psicológicos y la persona a la cual está siendo aplicada, asistida. En este caso, que lo vamos a hacer telefónicamente, vamos a tratar de estar nosotros en un lugar de privacidad. Es decir, si estamos en nuestras casas, vamos a tratar de que esa conversación no circule por todo mi grupo familiar y que al mismo tiempo esa persona pueda ubicarse en un espacio en el que pueda hablar privadamente para poder abrirse. Y obviamente vamos a garantizar la confidencialidad de la información que nos transmita y vamos a respetar a esa persona. No vamos a poner en cuestión nada de lo que nos diga. Nosotros aplicándolo respecto al COVID, no vamos a enjuiciar a la persona de cómo te contagiaste, pero ¿por qué? Porque fuiste, pues si dicen que no tenés que andar sin tapaboca, no es este nuestro lugar. Entonces vamos a ser respetuosos y respetuosas de las personas en sí. Y la confidencialidad en el contexto de la RAC la vamos a entender. Nosotros claramente al médico o médica que nos acompañe le vamos a transmitir todo lo que tenga que ver con síntomas físicos, ¿sí? Porque en eso consiste el acompañamiento del efector o la efectora de salud. Ahora, no va a necesitar saber detalles excepto que sean graves, de la persona a la que estamos acompañando. En ese sentido, la confidencialidad es importante. ¿Cuáles son los objetivos principales de los primeros auxilios psicológicos? Aparece como obvio, pero a veces es necesario nombrar lo obvio. Establecer el contacto con la persona afectada. Vamos a facilitar la comunicación emocional de esa persona, vamos a viabilizar la expresión de sentimientos y pensamientos, que es lo que yo les decía de viabilizar y validar esos sentimientos y pensamientos. Vamos a restablecer el nivel de funcionamiento adaptativo, atender a las funciones vitales, que dicho más sencillamente es acompañar a la persona a que, a pesar de la situación de crisis, continúe atendiendo su salud en términos generales. Es decir, es una persona que se ve desbordada porque la situación es desbordante, es novedosa e impactante. Bueno, que esta persona no se olvide de cuestiones básicas como descansar, que no se olvide, y no es olvido claramente, ¿no? Pero que no relegue el hidratarse, el alimentarse. Cuestiones básicas que, frente al avasallamiento de la situación, quedan relegadas. Nuestra tarea es que eso no quede relegado. Y vamos a acompañar en el inicio del proceso de elaboración de duelo. Aquí no intento referir con proceso de duelo a que haya fallecido alguien en sí, sino a las etapas del duelo. Y sin entrar en detalle, digamos, en las distintas teorías respecto al duelo, en las distintas etapas, en rasgos generales, las que podemos coincidir que se atraviesan, digamos, podemos encontrarnos con la negación, podemos encontrarnos con la ira, podemos encontrarnos con momentos de negociación, vamos a encontrarnos con momentos de depresión, quizás hasta lograr la aceptación. Lo que nosotros vamos a acompañar es eso, es que la persona pueda aceptar lo que le está pasando y ubicarlo como dentro de una situación vital más, que ya no aparezca como tan tremendo como se presenta una crisis. ¿Qué vamos a tener en cuenta para aplicar primeros auxilios psicológicos? Estar informados o informadas de los servicios de apoyo sanitarios, esto en relación a la pandemia, pero también piénsenlo en relación, por ejemplo, para continuar con el ejemplo del derrumbe, es decir,
si esa persona tuvo lesiones, bueno, yo tengo que saber o poder orientarlo a dónde recurrir, si hay incluso in situ algún servicio de asistencia médica. Bueno, como voluntarios y voluntarias de la RAC, contamos con nuestro médico, médica designado de cabecera para el grupo, pero al mismo tiempo tengo que poder transmitirle a esta persona que si satura bajo, que si presenta dificultades para respirar, bueno, va a tener que recurrir a un servicio de emergencias médico. Entonces yo voy a tener que poder facilitarle los datos de contacto o de ubicación de mi propia localidad. Y al mismo tiempo los servicios de apoyo, de contención psicosocial. Está acá presentado al final de esta filmina. Nuestra intervención es limitada, es de primeros auxilios. Si la intervención que se requiere es de atención psicológica, nuestra intervención como primeros auxiliadores terminó. Vamos a tener que poder derivar, acompañar o coordinar para que esa persona continúe en el espacio especializado. En ese sentido, es necesario estar informados e informadas sobre cuáles son. ¿Por qué es necesario informarnos previamente? Claramente, si no lo conocemos, lo vamos a poder hacer a posteriori. Pero veíamos al principio la importancia de transmitirle seguridad a la persona. Entonces, si ante cada pregunta que nos haga, nuestra respuesta va a ser, lo voy a averiguar, no sé pero pregunto, difícilmente transmitamos seguridad. Entonces, tener información básica es necesario. Respecto al COVID, información básica son los síntomas, las señales de alarma, los espacios de emergencia médica y los espacios de contención psicosocial. Estos últimos pueden ser presenciales o no. Hoy por hoy, justamente por la pandemia, se habilitaron muchas líneas telefónicas de los propios hospitales, centros de salud, clínicas, justamente para el resguardo de las medidas de bioseguridad y sin descuidar la posibilidad de atención. Como les decía, es necesario mantener la calma y demostrar comprensión. Vamos a tratar de que la persona se sienta más segura y a salvo, que se sienta comprendida, que se sienta respetada. Por eso nuestro acompañamiento desde la RAC es la misma persona, el mismo voluntario o voluntaria mantiene el contacto durante todo el tránsito de la enfermedad. Les mostramos que les damos un lugar a esa persona. Por eso también es importante que al momento de que yo, si lo estoy haciendo telefónicamente, que yo me concentre en esa actividad en particular, que no es que estoy cocinando y estoy hablando con ese asistido y al mismo tiempo con otro, tratar de darle el lugar que esa persona necesita. Y esto es sumamente importante. No vamos a forzar a las personas a recibir la asistencia. Nosotros vamos a proponer, a presentar, lo hablábamos en las placas anteriores, el ponerse en contacto. Nosotros nos vamos a presentar de qué se trata esto, vamos a explicar qué es una técnica. En el caso de los voluntarios y voluntarias, van a explicar en qué consiste el acompañamiento desde la RAC, es decir, vamos a llamarte todos los días. Bien, vamos a explicarlo. Ahora, si la persona no se encuentra receptiva en este momento, no quiere recibir primeros auxilios psicológicos, lo vamos a respetar. No vamos a imponer ahí, más allá de que entendamos que la herramienta es útil, que implicaría beneficios para la persona, no podemos imponernos. Sí vamos a tratar de que, si más adelante cambiara de opinión, le surgiera alguna duda, consulta, tenga la posibilidad de contactarnos. Es decir, vamos a mantenernos disponibles para brindar ese apoyo. Ha sucedido, no me sucedió en los acompañamientos a mí, pero sí a otros voluntarios y voluntarias que con el tiempo las personas terminan llamando. Es como, bueno, ahora sí, quizás esto, digamos, el hisopado positivo me llega en un momento en el que no tengo tantos síntomas, pero empiezo a tener fiebre y me asusto. Bueno, quizás ahí, digo, a ver, consulto a esta persona que se había ofrecido. Bueno,
Entonces, es estar disponible para el momento en que la persona lo requiera. Y esto que les decía, si la persona necesita apoyo especializado y de mayor duración que los primeros auxilios psicológicos, tenemos que poder reconocer nuestros límites. Y ahí vamos, como les decía, a coordinar, a derivar o a sugerir los espacios especializados de atención. Haciendo una comparación en analogía con los primeros auxilios RCP, la resucitación cardiopulmonar, si hay que hacer una cirugía corazón abierto, no lo va a hacer la persona que está aplicando RCP. Termina ahí nuestra intervención. Nosotros hicimos compresiones, respiraciones. Si necesita una intervención quirúrgica, no vamos a entrar al quirófano. Ahí aparece el personal especializado. Bueno, con los primeros auxilios psicológicos es lo mismo. Vamos a ver ahora a continuación cuál es el procedimiento. Agotado ese procedimiento, si la persona requiere ayuda, va a continuar un profesional. Y un poco ya lo fuimos diciendo todos quienes hablaron en la presentación, y un poco lo fui transmitiendo yo. ¿Por qué aplicar primeros auxilios psicológicos? Bueno, una adecuada salud mental es fundamental para el buen funcionamiento de la sociedad en su conjunto. Hablábamos, ¿no?, de esto del nadie se salva solo. Incluso en las mejores circunstancias debe ocupar un lugar prominente en las medidas desplegadas desde la política pública. Yo soy una trabajadora del Estado, construimos política pública y entendemos que esta herramienta es una respuesta en pandemia para hacer frente a los factores estresantes preventivamente, es decir, evitando que las personas recurran a otros mecanismos nocivos. Nosotros desde la subsecretaría trabajamos justamente la prevención de los consumos problemáticos. Entonces, a este lugar viene este taller en particular. Las respuestas claramente van a ser comunitarias, por eso vuelvo a agradecer el interés de todos y todas las participantes, y les vuelvo a invitar a encontrar su espacio para poder aplicar la herramienta. Bien. Hasta aquí el primer momento. Hemos definido de qué se tratan los primeros auxilios psicológicos. Ahora vamos a ver cómo se aplican en concreto. No sé si, yo no pude ir siguiendo el chat, no sé si habría alguna consulta. Si no, yo quería hacer una consulta, perdón. Sí. Buen día. ¿El Buen Power día. después lo van a poder compartir? ¿Lo vamos a poder tener o no? Yo lo puedo enviar a la universidad. Ah, buenísimo. Sí, lo podemos hacer y poner en PDF para que no sea tan pesado y subir al aula virtual. Ari, aprovecho, Sí. Carla Dichiar consulta también saber cuáles son los factores de riesgo propios de la persona, si esta sería una pregunta posible. Sí, es posible, y la vamos a responder el próximo jueves, que vamos a hablar específicamente de factores de riesgo y de protección. Si es posible esperar hasta el próximo jueves. Excelente. Sí. Está destinado, el primer momento del próximo jueves está destinado a eso. Ariana. Sí. Yo acá, Vanessa. ¿Qué tal? Sabés que yo trabajo en una clínica, ¿sí? Sí. Se le cortó. Se quedó congelada la imagen de Vanessa, mira. Sí. Y ¿cómo poder enfocar una estructura de cuidado a los familiares, para contener a esos familiares que tienen a estos pacientes en estado crítico, ¿no? Porque siempre dije, falta la contención de una pata, que es la familia. Entonces, bueno, estuve sola en mi puesto ahí tratando de diagramar cómo poder organizar un dispositivo como para llamar al familiar, si necesitan algo, si le dieron el parte, como que la clínica brinde una contención a esa familia
¿sí? Que está en un estado delicado, ¿no? Te voy a responder, si se quiere, en términos generales, por ahí para ver si podría aplicarse a tu trabajo en particular, ¿no? Son importantes los grupos de ayuda familiares, ya sea como grupo, pero también como acompañamiento. En esto, yo no lo dije en la presentación, los primeros auxilios psicológicos se tienen que aplicar ante la aparición de la crisis, es decir, a posteriori ya no serían primeros auxilios psicológicos. Idealmente, digamos, tiene que ser antes de las primeras 72 horas de aparecida la situación de crisis. Entonces, va a depender, para esto que vos estás proponiendo, pensando, eso justamente. Si yo voy a empezar el acompañamiento, la aplicación de primeros auxilios psicológicos cuando esta familia sea noticia de la enfermedad, bueno, quizás sí aplicaría. Si no, ya estamos pensando para otro tipo de técnica. Eso sí es algo que no dije, que buenísimo porque tu pregunta me lo refresca. Eso sí es importante, porque es en emergencia, y la emergencia, las 72 horas es de máxima. De hecho, hay autores que proponen las primeras 24. Pasadas las primeras 24 tampoco serían primeros auxilios psicológicos la técnica o herramienta a utilizar. Justamente ahora vamos a ver cómo se aplica, y por eso el a destiempo no sería, no obtendríamos el resultado que esperamos, porque quizás ya se instaló algo más de lo sintomático, digamos acá voy a tratar de no ser tan técnica, digamos, para que siga siendo una capacitación apta para todo público, pero ya podría haber empezado a instalarse algo más del síntoma y que requiere una atención especializada. Por eso es necesario regular ese tiempo. Quizás si vos lo estás pensando para un acompañamiento en paralelo, digamos, de que la persona se internó, bueno, podría pensarse que ahí aparece la crisis, y entonces sí. Ahora, si es a posteriori, bueno, no sería primeros auxilios psicológicos. Que no significa que los primeros auxilios psicológicos no se nutran de otras herramientas compartidas. Digamos, la escucha activa no es exclusiva de los primeros auxilios psicológicos, la actitud empática tampoco. Bueno, pero no sería la técnica en este marco. No sé si Gracias, te respondí. gracias. Sí, gracias. Bien. Ahora justamente vamos a ver cuáles son las estrategias de implementación. Yo recién hablaba del análogo con el RCP, la resucitación cardiopulmonar. No es simplemente la resucitación cardiopulmonar aplicar compresiones o hacer respiraciones aleatoriamente. Hay una secuencia, hay una cantidad de compresiones, hay que determinar si es necesaria o no la respiración. Bueno, con los primeros auxilios psicológicos también hay una secuencia de implementación, que es lo que vamos a ver en este momento. Ahora vamos a ver qué hay que hacer, después vamos a ver la secuencia para finalizar, ¿sí? Van a escuchar que voy a repetir algunas cosas que ya dije, pero es necesario recordarlo, mantenerlo bien presente, que vamos a tratar de hablar de la manera más tranquila posible, recordando que la persona a la que estamos acompañando justamente se encuentra en una situación de crisis. No vamos a aportar ahí mayor intranquilidad, sino por el contrario. No vamos a dar más información que la necesaria, ¿sí? A ver, porque me salté la primera, perdón, vuelvo para atrás. Me parecía, porque me salté justamente el presentarse. Disculpas. Lo dije al inicio, dentro de los objetivos, bueno, el establecer el contacto. El primer paso que vamos a hacer es justamente el de contacto, el de presentarnos, y vamos a analizar si la persona se encuentra receptiva. Yo les decía antes que si la persona no se encuentra receptiva, ahí termina nuestra intervención, digamos. Vamos a mantenernos disponibles, pero no vamos a continuar con los siguientes pasos. Ahora bien, si la persona sí se encuentra receptiva, vamos a generar este ambiente cálido y seguro.
para proceder a la aplicación de los primeros auxilios psicológicos. Vamos a obtener datos de la persona a fin de realizar un acercamiento certero. ¿A qué se refiere esto? Por un lado, en contexto de COVID, vamos a conocer su sintomatología, ¿sí? Vamos a hacer un chequeo, y incluso las cuestiones que no nos mencione, pero que sabemos que son síntomas posibles, los vamos a consultar. Pero al mismo tiempo vamos a tratar de saber quién es esta persona a la que estamos acompañando, no solo qué le está pasando en su cuerpo, sino quién es. Porque como yo les decía, nosotros vamos a potenciar la resiliencia y vamos a fortalecer lo que la persona ya tiene. Para eso tenemos que saber qué tiene, quién es, hablando así como bien en criollo. ¿Qué tiene esta persona como para que después eso no sea de utilidad para fortalecer ahí? Entonces, cuestiones como bien básicas, digamos, más allá de cómo se siente, desde cuándo tiene síntomas, si se hizo apono, vamos a preguntarle, obviamente, con quién vive, qué hace, a qué se dedica, qué le gusta hacer. Son todas preguntas que quizás entablaríamos en cualquier relación con la que nos estamos encontrando por primera vez, estamos conociendo a alguien, bueno, las mismas. Estamos tratando de conocer a esa persona. Vamos a proporcionar refrigerio si fuera necesario o oportuno. Frente a una situación de derrumbe, por ejemplo, eso parece bastante más evidente cómo hacerlo. Es decir, acaba de derrumbarse el edificio, de acuerdo a qué tan aceitados estén los sistemas de emergencia, va a haber provisión de agua seguramente, y quizás algún otro refrigerio. Bueno, lo que nosotros vamos a hacer es avisarle a la persona dónde puede encontrar eso en una emergencia masiva. Ahora, en esta situación, que nuestro contacto es telefónico y que estamos hablando de personas aisladas, lo que vamos a tratar de despejar junto a la persona es si cuenta con los víveres necesarios para transitar todo su aislamiento. Y si no los tiene, pensar las estrategias para garantizarlos. No necesariamente, y mayoritariamente no va a ser ese el camino de yo voy a ir a hacerle las compras para que tenga los víveres, sino justamente en esto de potenciar lo que la persona, los recursos con los que ya cuenta y que en este momento está tan abrumada y no está reconociendo, es bueno, a ver, qué familiar, qué amistad pudiera llevarle los víveres que va a necesitar. Vamos a identificar si requiere alguna atención especial, si tiene alguna necesidad especial. En contexto de pandemia sería, por ejemplo, si esta persona está tomando alguna medicación y si va a tener su medicación para todo el transcurso del aislamiento. Si no, bueno, lo mismo, intentar resolver cómo obtenerlo. En un derrumbe, bueno, claramente hay distintas necesidades especiales, también puede parecer la medicación, es decir, una persona no tenía previsto estar más horas afuera de su casa, pero aconteció un derrumbe y está ahí y va a tener que pasar el tiempo ahí y no llevó su medicación, bueno, vamos a tener que atender a esas cosas, por ejemplo. Y esto justamente es esto, de facilitar los medios materiales que estén a nuestro alcance. El refrigerio va a ser uno, si es que la persona no lo tiene, vamos a tratar de resolver cómo. Si no tiene tampoco una red que le pueda aliviar, vamos a pensar cómo, desde nosotros como voluntarios y voluntarias, y por eso la red acá en Neuquén funciona en ese sentido, en términos de red, digamos, tenemos distintos grupos que coordinamos distintas tareas. Pero además, dentro de la RAC, nosotros contamos con termómetros y saturómetros, y concentradores de oxígeno. Esos elementos, nosotros, si la persona no los tiene, se los podemos facilitar y acercar, ¿sí? Que también van a hacer que pueda ir chequeando su propia sintomatología física. Vamos a informar verazmente y de manera sencilla lo que está ocurriendo. Es decir, yo les hablaba en el primer momento de tener información de los servicios de ayuda, de los síntomas. Bueno, nosotros le vamos a decir a la persona esto, ¿es COVID positivo? Bueno, ¿qué puede esperar? ¿Qué puede pasar? ¿Qué va a pasar efectivamente? Ahora, no vamos a realizar falsas promesas, no vamos a prometer recuperación instantánea en 14 días,
tampoco vamos a prometer que en 14 días no se va a recuperar. Vamos así a informar, bueno, podés sentir fiebre, podés sentir dolor de cuerpo, podés contar con un termómetro, con un saturómetro. Toda esta información la vamos a decir. Y la vamos a repetir las veces que sea necesario, ¿sí? Y en esto es importante nosotros mantener la calma con nosotros mismos y entender que a veces las personas justamente están avasalladas por la situación y no van a poder incorporar toda la información que les estamos dando. Nosotros vamos a tener que mantener la calma y decirla las veces que sea necesario. Nosotros, el acompañamiento desde la RAC son 10 días, ya no van a ser 10 días de primeros auxilios psicológicos, pero sí vamos a tener durante esos 10 días la información a mano para recordársela. Más allá de si el día 1 yo ya le dije todo. Se lo voy a decir durante el primer llamado, todas las veces que sea necesario, y en los llamados posteriores también. Acá venía esta placa. Vamos a hablar de manera tranquila. No vamos a dar sí información innecesaria ni morbosa. Es decir, sabemos que, por ejemplo, sabemos que las terapias están saturadas. No vamos a recordarle a la persona que si llegara a necesitar atención, que bueno, veamos si le conseguimos una, si consigue, no lo vamos a hacer nosotros, si consigue una cama. No es necesario. Lo sabemos, pero no estamos frente a una persona que esté requiriendo una cama como para hablar de eso en ese momento. Ni vamos a hablar de la cantidad de fallecimientos, no es necesario hablar de algo que a la persona le genere aún mayor intranquilidad. Por el contrario, sí vamos a escuchar lo que la persona nos cuenta. Todos los temores que tenga, y esto que yo les decía antes, no vamos a juzgarlo, no es ese nuestro lugar. Y vamos a darle importancia a lo que nos está diciendo, es decir, vamos a validar lo que siente. Hablábamos al principio de qué se puede sentir ante una crisis. Vimos que eran muchas emociones o sensaciones que se pueden sentir en una crisis. Bueno, vamos a validar esas emociones y esas sensaciones porque es posible sentirse así. De hecho, todos y todas en algún momento podemos habernos sentido ansiosos o ansiosas, estresados, estresadas, digamos, y digamos, llevamos 1 año y medio transitando esta situación. Y en esto, justamente la actitud empática es de los pilares de los primeros auxilios psicológicos. Vamos a dar información exacta de dónde obtener ayuda, y esto, repetirlo las veces que sea necesario. Es muy importante que la persona a la que estemos acompañando se quede, digamos, que lo que más fresco mantenga es, bueno, yo corté la comunicación, pasan unas horas y siento que no respiro bien, ¿qué hago? Bueno, esa pregunta tiene que estar respondida, tiene que ser lo que más fresco tenga. Y en esto van las estrategias personales que cada uno se dé, digamos, claramente hay un modo de aplicar primeros auxilios psicológicos, pero cada persona tiene su estilo particular. Así como la persona a la que estamos acompañando no va a ser una igual a la otra. Bueno, una estrategia puede ser sugerirle que lo anote, que lo deje en un lugar visible. Ahora, quizás no es una estrategia que yo mismo me daría, entonces no le doy valor y la otra persona menos, bueno, que lo registre en el celular, o no. Pero esto, cada una va a tratar de que los datos claves a la persona le queden. Vamos a proponer estrategias para retomar los vínculos afectivos. Veíamos antes que una de las cuestiones que aparecen como novedosas en esta crisis son las interrupciones de los vínculos. Y en esto obviamente vamos a respetar las medidas de bioseguridad del momento. Entonces vamos a pensar en conjunto las estrategias. No es que nosotros le vamos a decir, no, bueno, pero ahora llama a tu vecina por videollamada de WhatsApp tal a cual horario. No venimos a arreglar la vida, la vida de las personas, sino a proponer, en base a lo que nos comenta, cómo acomodarse a esta nueva situación. Por eso es esto de proponer estrategias, ¿no? No vamos a proponer la estrategia, no vamos a decir esto se hace así o asá, sino a sugerir
en base a lo que a la persona le resulte más acorde. ¿Y por qué? Porque vamos a proponer el empoderamiento de la persona, o el reempoderamiento. Digamos, la crisis justamente genera una conmoción que deja a la persona como sin respuesta frente a todo. Por eso yo les hablaba antes de que cuestiones tan básicas como el sueño, la alimentación, quedan relegadas. Bueno, lo que vamos a tratar es que la persona se reempodere, recupere el control sobre su vida. Hay cuestiones que no va a poder controlar, es decir, el desarrollo de la enfermedad no lo va a poder controlar. Sí va a poder controlar qué va haciendo con su tiempo, con esto mismo. Si se siente de determinada manera, cuáles son los síntomas claves a los que va a tener que prestar especial atención y qué hacer frente a ellos. Entonces, en esto, lo que vamos a tratar es que la persona vuelva a tomar el control. Y para eso tiene que tener un rol activo en la búsqueda de soluciones, ¿sí? Por eso esto mismo, no es provechoso que nosotros le digamos cómo hacerlo, sino que pensemos con la persona cómo lo podría hacer, cuál es la manera en la que le resultaría más válido, más fácil hacerlo. Yo puedo proponer incluso desde mi manera de enfrentar las cosas, una manera de resolución. No sé, haga videollamada por Zoom. Y la persona tiene problemas de conectividad. Entonces, no solo no le estoy dando una solución, sino que además le estoy generando un nuevo problema. Por eso es importante ir reconociendo con la persona cuáles son sus posibilidades de acción. Y esto también, priorizar los problemas y buscar posibles soluciones. Por eso nosotros al principio hablábamos de cuestiones bien básicas, ¿no? Al principio de las tareas. El tema del refrigerio. Bueno, una vez que tenemos ya saldado el despeje de los síntomas y que no aparecen síntomas graves, bien, pasamos al refrigerio, bien. Va a ser algo a atender en segundo lugar, ¿sí? Después de los síntomas. No va a ser ya quizás atender, por ejemplo, podría suceder que tiene una boleta a pagar y que la única manera de pagarle era presencial. Bueno, prioricemos cómo, digamos, que no todo tenga la misma magnitud de importancia, porque en este momento lo más importante es su salud. Dentro de su salud, lo que puede atender. Saldado eso, bueno, su salud incluye su alimentación. Dentro de eso lo que puede atender. Y así iremos como problema a problema resolviéndolos y dándoles el lugar que cada problema va teniendo. Vamos a, y esto en cualquier crisis aparece, pero en esta en particular aparecen como bien evidentes los pensamientos negativos, ¿no? La idea o el temor a la muerte, el temor a contagiar, que puede suceder, digamos, viviendo en el mismo núcleo familiar, uno puede autoaislarse, ¿sí? Bueno, el temor a contagiar a otros. Vamos a tratar de reconducir todos estos pensamientos justamente para que la persona pueda recuperar el control. Que no es llegar al otro extremo de conductas evitativas, digamos. No es que esto no está pasando o no podría pasar, sino que esto tiene un lugar, así como hacemos la priorización de problemas, bueno, esto también tiene un lugar, a ver, no es el todo. Y vamos a dar pautas psicoeducativas antes de la despedida, porque justamente no es lo primero que vamos a atender, pero sí es algo que vamos a atender. Estas pautas psicoeducativas es lo que yo les nombraba antes, ¿sí? que duerma, que se levante, que se cambie, que se higienice, que coma, que se hidrate. Una de las características de esta enfermedad en particular es la pérdida del gusto y el olfato. Bueno, eso no significa que uno no tenga que comer, uno tiene que seguir comiendo nutritivamente. ¿No tendrá la misma gracia que antes la comida? Seguramente. ¿Vamos a escuchar eso? Sí, lo vamos a escuchar, porque los primeros auxilios psicológicos son justamente
Otro modo de llamarlo es primeros auxilios emocionales, o sea que vamos a auxiliar las emociones de esa persona, vamos a escuchar si además de no sentir gusto, se siente frustrado o frustrada por esa situación. Ahora, vamos sí a recordar cuando nos vamos a despedir que más allá de esa frustración, y que claramente es desagradable, vamos a validar eso, digamos, nosotros, las personas comemos no solo por lo nutritivo, sino porque hay mucho más en ese comer. Bueno, vamos a validarlo, pero le vamos a recordar que tiene que seguir haciéndolo. Ahí sí somos directivos y directivas. No le vamos a decir qué comer. Yo soy psicóloga, no soy nutricionista, pero además tampoco organizo dietas semanales. Entonces, no le voy a decir qué comer, pero sí le voy a recordar que tiene que seguir comiendo. Como yo les decía antes, tampoco vamos a juzgar qué come, cómo come, en qué horarios, digamos. Vamos a escucharlo. Si la persona antes comía, almorzaba a las 6 de la tarde y cenaba a las 3 de la mañana, bien, eso, intente sostener lo mismo. Que su vida sea lo más parecida al pre-COVID positivo, por decirlo así. A eso apuntamos. Y para esto, ¿qué recomendaciones sí vamos a brindar? Y en términos de recomendaciones, recordemos que si bien están presentadas en imperativo, no vamos, porque no es la idea que nosotros controlemos la vida de la persona, sino que la persona recupere el control sobre su propia vida, no vamos a imponer, vamos a recomendar, vamos a sugerir. Obviamente las cuestiones que entendemos que son de salud, vamos a ser enfáticos en nuestra recomendación, pero no podemos controlar, ni juzgar si la persona no lo toma, vamos a respetar. Las recomendaciones en este contexto de pandemia, y en cualquier crisis también, ¿no? Protéjase y proteja a otros. En pandemia, manteniendo el distanciamiento físico y siguiendo las medidas de higiene. No vamos a juzgar si la persona nos dice que no las cumple, vamos a insistir en la importancia de que las cumpla. Vamos a explicar por qué, y esto sí, volviendo a la importancia de tener información. También es necesario que sepamos por qué son importantes las medidas de seguridad. Es decir, si nos encontramos con una persona que es receptiva a que hagamos el acompañamiento, pero todo el tiempo está confrontando cada medida que demos, por ejemplo. Si va a estar autoaislado en la casa, manténgase en una habitación. Si va a ir a una habitación compartida, utilice el tapaboca. No, el tapaboca en mi casa no. Bueno, es importante que usted utilice el tapaboca por esto y aquello, más allá de si está en su casa. Si la intención es que no se contagie el grupo familiar. Entonces, en esto, nosotros no vamos a obligar, no vamos a ir corriendo a la casa de la persona a ponerle el tapabocas, pero sí vamos a insistir en las cuestiones que son importantes y vamos a fundamentarlas. No es importante porque yo digo que es importante. Vamos a tratar de justamente esto, de generar conocimiento. En esto la información es fundamental. Y asociado a esto, la información de fuentes confiables. Vuelvo a lo mismo, nos encontramos hoy por hoy, primero con acceso a muchísimas fuentes de información. Casi todas las personas tenemos acceso a información de todos lados, de todo tipo. Bueno, vamos a nosotros intentar tener información confiable, pero al mismo tiempo sugerirle a la persona que si se va a informar, y en esto regular la cantidad, también no le va a ser para nada provechoso estar constantemente atendiendo a la cantidad de contagiados, de fallecidos, mientras transite la enfermedad, digamos, al contrario, va a ser un factor estresor más. Ahora, si se va a informar, que sean fuentes confiables. Vamos a recomendar que mantenga una rutina saludable, y en esto, más allá de lo que la persona hacía previamente, y acá sí, quizás hacemos introducciones nuevas, ¿sí? que mantenga un tiempo de reposo suficiente, que se mueva, a pesar de estar aislado o aislada, que se mueva dentro de la casa, que haga actividades recreativas y de relajamiento, y que balancee entre esas, ¿sí? Ahí sí vamos a escuchar
vamos a tratar de estar como bien atentos y atentas a escuchar cómo proponer las cosas, qué proponer. No va a ser quizás la misma propuesta que le hagamos a un grupo familiar en el que podemos sugerir que jueguen a un juego de mesa que a una persona que está viviendo sola. Entonces, en eso siempre las estrategias que nos demos son sumamente personalizadas. Y más allá de que se dan por sabidas en términos generales, no las vamos a dar por sabidas, vamos a insistir en mantener las medidas de bioseguridad adentro y afuera. Si nosotros estamos haciendo un acompañamiento a una persona COVID positivo, le vamos a recordar que se tiene que quedar aislado o aislada. Y ante cada pero o esto, por eso vamos a haber chequeado si tiene si las cuestiones que necesitaba resolver, las pudo resolver. Tenía un turno médico. Bueno, intentemos reprogramarlo. Hay cuestiones que vamos a tratar de ir resolviendo justamente para tranquilizar a la persona y para mantener las medidas de bioseguridad. Ahora, esto no implica que la persona no mantenga contacto social virtual. Entonces, esto que yo les nombraba antes dentro de las fases, una de las recomendaciones es esto, mantener el contacto, y antes vamos a haber pensado las estrategias en conjunto. Otro factor muy importante es que la persona se apoye en sus valores y creencias espirituales como estrategia de afrontamiento. En los propios, en los que ya tenían. No vamos a nosotros o nosotras imponer ni juzgar. Entonces, sí vamos a conocer para justamente recomendarle que se pueda apoyar en eso. Y volvemos a lo mismo, que busque ayuda especializada si lo necesita. Ya sea, si está saturando mucho más bajo, bueno, tiene que ir a una guardia médica. Ahora, si no se puede levantar, digamos, si alguna sintomatología más del orden de lo traumático se está instalando, bueno, también es necesario atender a eso. Ahí vamos a tener que nosotros sí tener información de cómo están funcionando los servicios de asistencia psicosocial, porque claramente no va a ser la mejor recomendación que en ese momento salga para ir a pedir un turno para atención psicológica, porque contagiaría a quien se cruce. Bueno, por eso nosotros ahí hacemos de nexo. Y por eso tenemos que tener la información. Y en síntesis, yo les decía que al final íbamos a llegar a esto, las etapas son estas. Tenemos una primera etapa de contacto, y acá vuelvo con lo que dije antes. Las etapas son estas y son estas, no son otras. No puedo ir del contacto al seguimiento y ni en el medio me despido, pero después lo asisto. No. Son estas, cada etapa tiene sus tareas, digamos, las fuimos viendo, ¿no? El contacto es, me pongo en contacto, me pongo a disposición, obtengo información. La segunda es de análisis. Con esa información voy pensando la mejor estrategia diseñada para esta persona en particular. La asistencia, bien, diseñada ya la estrategia, la propongo, la pongo en marcha, ¿sí? la pongo en juego, ni siquiera en marcha. Quien la pone en marcha es la persona a la que asisto. El seguimiento. ¿En qué consiste el seguimiento? Porque acá si no se genera una confusión con esto que yo decía de las primeras 72 horas. Yo cuando termine la aplicación de primeros auxilios psicológicos, depende y esto es muy sujeto al equipo de trabajo o a la dinámica en la que se aplique. Si lo aplico en un grupo de trabajo, puede esa persona quedar en contacto, o sea, tener el contacto para, si a posteriori, vamos a ver la próxima semana, qué sintomatología pudiera aparecer a posterior a la crisis en sí. Bueno, yo puedo haberle anticipado eso a la persona y entonces, en vez de ir directamente al servicio de emergencia psicosocial, me contacta a mí. Bueno, o a mí o al equipo. A eso se refiere el seguimiento. Pero va a ser un contacto para una derivación. No es que yo vuelvo a aplicar primeros auxilios, no es que vuelva a la fase 1.
se quiere una etapa de derivación, si lo podríamos llamar así. Y la despedida, bueno, claramente es eso, la despedida. Como les nombraba, hay varias cosas que vamos a recordar en las despedidas. ¿Qué esperar? ¿A dónde acudir? ¿Y qué hacer? Lo vamos a nombrar en la etapa de asistencia, lo vamos a nombrar en la etapa de contacto, lo vamos a repetir en la despedida. Como podrán imaginarse, no es una conversación de 5 minutos, entonces si yo voy a aplicar primeros auxilios psicológicos, tengo que saber que voy a destinar tiempo. No puedo estar apurado o apurada cuando lo haga. Ahora vamos a ver un video que nos muestra justamente esto, cómo sí y cómo no aplicar primeros auxilios psicológicos. Ustedes, si buscan material complementario, y de hecho en el video mismo, estas etapas van variando los nombres, digamos, en sí. Estas son como las etapas básicas, se pueden desdoblar en 2 más etapas. Sí, como les decía, más allá de que parezca obvio, yo no puedo despedirme antes de asistirlo, ni puedo hacer un análisis antes de hacer el contacto. En términos generales son estas, y bueno, si no hay más consultas, pasamos al video. Sería como el ilustrativo de cómo se aplica y cómo no se aplican los primeros auxilios psicológicos. A ver. Bien, en primer lugar, bueno, reconocer el video a la Universidad Autónoma de Barcelona, para no tener problemas con nadie, y ahí va. ¡Uf, qué desgracia! A ver, ¿qué necesita? Pero usted, ¿quién es? Váyase, por favor. Hola, soy Emilia, psicóloga de la UTCCB. ¿Qué? Me estoy en la clase, Cristian, ¿no hubieses atendido? Hola, Julia. ¿Quiere que le traiga un vaso de agua? No, gracias. A ver, cuénteme qué le pasa. Mira, tengo el niño, el ticket del coche, tengo el coche en el parking, se me va a pasar el ticket, tengo el niño, mi marido, no sé nada, quiero... Bueno, pero usted todo esto no se preocupe. El parking ya lo pagará luego cuando salgamos de aquí, el niño, Ya, su marido. ¿Dónde está su marido? Mi marido en el trabajo, no sé... Bueno, pues luego lo llama, luego cuando tenga un ratito lo llama. Y por el niño... ¿Qué hago yo ahora? Que estoy aquí, el niño... ¿El niño lo tiene que ir a buscar? Claro, están Pues, pendientes, no lo sé. ¿Pero va a ir usted? No, llame a su puedo ir suegra. aquí, yo no me puedo ir de aquí. Pues no se vaya usted, llame a su suegra usted, que vaya a su suegra y luego su marido cuando venga. Pero si mi suegra está en el pueblo, Sí. no vive aquí, por favor. Bueno, pues entonces a su vecina. Todo va bien, si todo está bien. Hombre, No se está preocupe bien, pero tanto. ¿usted quién es? Madre mía. Ay. Bueno, Julia, ya sé que en este momento a usted le cuesta pensar qué es lo primero que necesita hacer, pero cuénteme, ¿qué necesita hacer en primer lugar? ¿Hay algo que la preocupe? ¿Podemos ayudarla a gestionar alguna cosa? Bueno, ahora mismo, a ver, el coche lo tengo en el ticket, se me caduca, el ticket del parking, el niño lo tengo, que lo están cuidando y no sé quién, a mi marido hay que llamarlo, no sé dónde tengo el bolso, el móvil. A ver si la estoy entendiendo bien. Usted ha venido aquí con coche y tiene el coche en un sitio donde le va a caducar el momento del parking o el ticket del parking. Sí. Y por tanto habría que hacer algo, mover el coche o sacar el correcto. Después me decía de su marido. ¿Usted ya ha podido hablar con su marido? No, no puedo. ¿Quiere avisar a su marido? Sí. Correcto. ¿Su marido está trabajando cerca o lejos o le podíamos pedir que venga? Sí, le podéis pedir que venga, se puede salir del trabajo, no está muy lejos, ¿no? ¿Y su hijo
¿Qué edad tiene? ¿Está en la guardería? ¿Lo está cuidando alguien? Tiene 10 meses, está en la guardería, lo están cuidando las maestras, supongo, allí está. Muy bien. Entonces, ¿le parece que empecemos por avisar a su marido y una compañera gestiona lo del parking y cuando venga su marido, porque la guardería, ¿hasta qué hora va a estar su bebé acogido y cuidado? Aún falta, yo supongo que, bueno, 2 o 3 horas aún puede estar. Entonces, Julia, ¿le parece bien que cuando venga su marido juntos piensen cómo resolver el tema del niño en la guardería? Pues sí, me parece, sí, no sé, sí. Bien, pues mire, ahora vamos a ir a ver si encontramos un teléfono y puede usted localizar a su marido y hablar con su marido. Sí, por ¿Le parece favor. bien? Sí, sí. Venga, pues ahora mismo lo hacemos. Bueno, Julia, ya lleva usted aquí un ratito. ¿Cómo está? ¿Cómo voy a estar? Estoy mal, lo que necesito es ir al lavabo. Un servicio hay por aquí. Los lavabos. Uy, pues la verdad es que no tengo ni idea de dónde están. Bueno, ahora le pregunto a una compañera. Sí. Pero bueno, espera un momentito. ¿Y necesita usted algo más? Sí, necesito ir a la iglesia, necesito rezar. Estoy muy nerviosa. ¿Hay algún sitio, algún habilitado? ¿Rezar algo? ahora? Mire, Sí. hay que coger las pruebas de ADN, hay que hacer un montón de cosas. ¿No quiere usted decir que lo de rezar lo puede hacer en otro momento? No. Porque además no sé lo que le va a servir ahora lo del rezar. Hombre, yo soy creyente. Señora, ¿usted qué se cree? Soy creyente y necesito un espacio para poder despejar todo esto que está pasando. Bueno, voy a preguntar a ver si hay alguien que traiga un cura o algo así, pero bueno, no se preocupe. Ahora pregunto, o sea, lavabos y cura es lo que necesita, ¿no? Sí, por favor, y mire cómo me está tratando usted, ¿eh? Por favor. Sí. Bueno, aquí hay 300 personas más, así que entienda usted que vamos un poco con prisa, pero ahora vuelvo. Pues muy bien, gracias. Mire, ahora voy a explicarle dónde se encuentran las cosas que usted pudiese necesitar, ¿vale? De acuerdo. Ahí al fondo a la derecha tiene los baños, ¿de acuerdo? Y a la izquierda han habilitado una pequeña sala con un poquito de comida, unos sándwiches, zumo, agua, un poco de café o té, si necesita alguna tila, lo que a usted le apetezca ahora o pueda necesitar para estar hidratada y ir comiendo de vez en cuando, no deje de comer. Luego, ¿usted tiene teléfono o tiene que hacer, o por si necesita hacer alguna llamada? Lo digo porque hacia el otro lado tiene teléfonos públicos, ¿vale? Ah, sí, se me olvidaba. Ahí en este cuarto que han habilitado con comida, también tiene comida de bebé, por si cuando venga su hijo, si necesita darle algún potito, calentar algún biberón o lo que sea, ¿vale? Si necesitará, ¿usted le da el pecho? Ya no. Ya no. Vale, también los voluntarios de Cruz Roja, si se lo pide, le darán pañales, si los necesitara. ¿Es usted creyente de alguna religión? ¿Necesita contactar con...? Necesito algún sitio donde poder ir a rezar, un espacio que me dé esa facilidad, por favor. Es una sala también, digamos, una sala de silencio también, ¿vale? Saliendo del pabellón, a mano izquierda, allí puede encontrar una pequeña sala donde usted puede orar. Sí, lo necesito. De acuerdo. Si necesita cualquier cosa más, yo estaré por aquí y me lo pide. Gracias. Bueno, ahora cuídese, ¿eh? Coma, viva, disfrute, salga a pasear. Usted tiene que hacer vida normal ahora. Es que ahora no me apetece. ¿Cómo no le va a apetecer? A ver si se me va a poner enferma. No voy a superar nunca. Hombre, es un golpe duro, eso sí, pero ya verá cómo lo supera con el paso del tiempo, pero cuídese, que si no la vamos a tener que ingresar y eso... Bueno, quisiera darle unas pautas para que pueda usted los próximos días llevar la situación sin asustarse demasiado, porque es muy posible que le cueste dormir, que usted tenga la sensación de que no le apetece comer, y esto es absolutamente habitual y normal. Su cuerpo, su mente están tratando de hacer frente a una situación imprevista, muy dura, y su cuerpo se defiende. Pero sería importante
que como mínimo, si no puede usted comer, beba mucho, beba mucha agua, sobre todo también zumos, que la vayan alimentando, y que trate de tener periodos de descanso, aunque no duerma. ¿Pero significa eso que estoy enferma? No, en absoluto. Significa que lo que ha pasado es una situación difícil de asimilar, es una situación que usted tardará un tiempo en poder enfrentarse a todo lo que significa, y su cuerpo, mientras tanto, está haciendo lo que tiene que hacer, y probablemente digerir alimentos no sería lo primero que su cuerpo pensaría hacer, pero es importante que usted se acuerde de cuidarse un poquito, aunque sea físicamente. Y lo de dormir pasa lo mismo. Es muy probable que usted no duerma bien en los próximos días, pero aún y así tómese unas horas para bajar el ritmo, para descansar, aunque sea en el sofá, y para tratar de reponer las fuerzas que necesita para todo lo otro que ahora viene. ¿Y me va a durar mucho todo esto? ¿Cómo estoy? Bueno, la evolución de las personas tras... usted acaba de perder 2 miembros de su familia, y eso es una evolución larga. No va a estar usted como hoy siempre, y va a pasar por diferentes momentos y diferentes intensidades de sentimientos. Probablemente usted pueda acudir a recibir ayuda si le inquieta alguna cosa, quizá no la necesite, pero en todo caso sí que estamos hablando de un proceso de unos meses como mínimo, claro. Marche, no se preocupe. Bueno, ya ve, me está llamando mi coordinadora, nosotros acabamos el turno ahora y me tengo que ir. Ya sé, todavía le falta mucho a su marido para llegar, porque está usted aquí sola y va a venir pronto, ¿no? Supongo. Yo, si luego me encuentro mal esta noche, ¿qué puedo...? Mi marido no, ya vendrá, pero si me encuentro mal esta noche, ¿qué puedo hacer? Bueno, usted no se preocupe, ya verá, como con el paso de las horas estará mucho mejor. Además, vendrá su marido, estará por usted y bueno, pues nada, si al final si se encuentra muy mal o algo, pues pásese por el ambulatorio. Pero nosotros es que ahora nos tenemos que ir, que acabamos el turno y me ha llamado la coordinadora. Venga, ya verá, dentro de unos días está casi como nueva. Bueno, ahora que ya está aquí con toda su familia, yo tengo que irme. Recuerde que si en unos 3 meses usted no se encuentra mejor o se encuentra peor, debería acudir al médico, ¿vale? De todas maneras, yo le voy a dejar mi número de teléfono. Si necesita cualquier cosa, usted puede llamarme, ¿de acuerdo? Mi nombre es Emilia, se lo recuerdo, y este es mi número de teléfono de contacto por si usted considera que me tiene que llamar, ¿vale? Cuídese mucho. Muchas gracias. Bien. Bueno, el video es como bastante gráfico en qué hacer y qué no. Algunos parecen como absurdos, pero a veces nos pasa, digamos, a cualquiera nos pasa que es tanto lo que queremos transmitir que terminamos hablando por sobre la persona, o no dándole el tiempo, o nos olvidamos de lo importante que era transmitir la calma y tranquilidad. El video está disponible igualmente en YouTube. Lo pueden buscar como Primeros Auxilios Psicológicos, Universidad de Barcelona. Parece hay distintas personas que lo han cargado. Pero me parecía importante compartirlo como para que no quede solo en mi explicación teórica, sino que lo puedan ver como más en la práctica, y es a eso a lo que yo les invitaba al principio, a que puedan hacer este ejercicio. Si lo pueden hacer con alguien que también ya participó de la capacitación, van a poder hacer como esas correcciones, a ver, no, quizás podrías haber preguntado así, o podrías haber sugerido así, fíjate que la persona te dijo tal cosa y vos no lo registraste. Por eso lo del entrenamiento, a eso se refiere, que es una técnica que lo que se necesita es estar entrenado o entrenada. Por mi parte, les agradezco por haber estado acá hasta el final de esta primera jornada. No sé si... Ariana, los comentarios excelentes en el chat, todos de mucho agradecimiento, de mucha claridad en tu expresión, y nos consultan acerca de si el jueves nos encontramos por el mismo link. Sí, por supuesto, y a la misma hora, ¿sí?
Así que la asistencia, como les dijimos al comienzo, ya está tomada a partir del Zoom. O sea, cuando nosotros lo descargamos, están disponibles el listado de participantes y a su vez va a quedar disponible en el canal de YouTube de la UFLO Universidad, y luego subimos el material de Ariana, no en PowerPoint, sino en PDF, al aula virtual, y el link del video también, por esa misma plataforma. Así que, Ariana, agradecimiento enorme para vos, has sido clarísima en la explicación, y todos nos sentimos, digamos, muy en condiciones y con necesidad propia de ayudar. Después de escucharte, fuiste muy inspiradora para cada uno de los participantes, así que gracias. Nos vemos el jueves. Un abrazo a cada uno, hasta el jueves y muy buena semana. Gracias. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias, hasta el jueves. Un abrazo. Muchas gracias, hasta el jueves. Hasta el jueves, chao. Chao, muchas gracias.